Mi experiencia como guardia de seguridad, basado en la vivencia de Jonathan Zárate. Tenía 17 años y estaba en búsqueda de un empleo porque ya no tenía ganas de estudiar. Por suerte encontré uno de seguridad privada. Me había tocado cuidar una ferretería de noche. El negocio era grande, así que tenía que dar varias rondas. Entraba a las 6 y salía a las 6. Eran turnos de 24 por 24, a excepción de los viernes que me quedaba todo el fin de semana. Todo iba normal hasta que un sábado a eso de las 3 de la mañana comencé a escuchar ruidos extraños en el almacén. Se parecía mucho como si estuvieran trabajando. No le tomé importancia porque creí que podía ser las palomas que se quedaban en las vigas grandes del techo. El domingo pasó lo mismo, pero ya no pude investigar porque me cambiaron a otro servicio en un negocio llamado People. Fue una empresa que arreglaba carros de todo tipo, ya fuera chocados, baleados y de todo. Cuando llegué a este sitio, lo primero que noté fue una carroza fúnebre que me dio la impresión de que llevaba mucho tiempo ahí. El vigilante de planta era un señor ya grande de edad y yo le calculo que tenía como unos 52 años. Él me empezó a indicar lo que tenía que hacer. Luego llegamos a la caseta donde nos quedamos vigilando la entrada. El señor tenía en una pequeña mesa una Biblia y un rosario. Al preguntarle por qué los tenía ahí, me contó que el rosario siempre estuvo colgado en la puerta. De ahí ya no quiso hacer preguntas ni nada por el estilo, ya que soy una persona un poco asustadiza por algunas experiencias que he vivido. Pues resulta que el señor ya se iba. Cuando le pregunté si no se iba a llevar la Biblia, me respondió que no. El cuidador se marchó y me quedé solo en el lugar. Tenía un almacén grande que tenía carros de semilujo que los componían ahí mismo. Al dar las 6 de la tarde, prendí las luces y me di una vuelta por el sitio. Llevado por la curiosidad, me asomé a la carroza y bueno, naturalmente no había nada. Regresé a mi puesto y me puse a ver el teléfono para que se me fueran más rápido las horas. Cuando dieron las 12, decidí descansar un rato. Tendí unos cartones en el piso y me acosté. Daba vueltas y no podía dormir. Tenía la sensación de que alguien me estaba mirando por la puerta. Me levanté, partí unos cartones más y la tapé para no ver hacia afuera. Quiero aclarar que durante la noche en ese lugar se sentía un ambiente muy pesado. En fin, resulta que así pasé mi primera noche. Conforme pasaron los días me di cuenta que los jefes eran muy exigentes y los guardias no les duraban. Eso sumado a que el sueldo que pagaban no era mucho. De cualquier manera yo necesitaba el dinero para comprar mis cosas y por eso me aguanté. Me fui acomodando en el lugar y hasta prácticamente vivía ahí. Ahí comía, dormía y hasta me bañaba. Resulta que en ese almacén grande pusieron una alarma y si alguien cruzaba enseguida hacía un ruido espantoso imposible de ignorar. Esa noche me encerré y me acosté como eso de la 1. Me estaba quedando dormido cuando el ruido de la alarma me despertó. Pensé que alguien se había metido y salí corriendo con mi porro en la mano. Estuve buscando de un rincón a otro, pero no había nadie. El dueño me marcó para preguntarme si todo estaba bien y le respondí que sí. Todo quedó ahí, hasta la noche siguiente que sucedió lo mismo. Exactamente a la misma hora. Esta vez decidí no salir porque tenía miedo. Sentía que algo no era normal. Cuando se lo conté a mi abuela y mi mamá también pensaron lo mismo, porque en las horas de la madrugada es cuando sale el diablo. Al día siguiente llegó el otro señor que iba a cubrirme para que yo me fuera a mi casa a descansar un rato. Aclaro que no tenía relevo para el servicio, que mis días de descanso solamente eran para cambiarme y volver. Ya que en mi casa le conté a mi madre y me aconsejó que llevara ajo y hiciera cruces con el ajo a donde me quedara. Y por supuesto que le hice caso. Regresé en la noche, hice relevo y todo estaba tranquilo, así que aproveché para hacer las cruces. Cuando llegó la noche, el señor que me ayudó a cubrir el turno me platicó que había llevado una camioneta baleada. Por curiosidad fui a verla y tenía razón. Me imaginé que en esas balaceras pudieran morir varias personas. En fin, volví a mi espacio y tapé las ventanas y las puertas con cartón. Esa era prácticamente mi costumbre. Por desgracia eso no me iba a ayudar y menos esa noche que fue la peor de todas.
A eso de las 2:30 de la madrugada, la camioneta baleada empezó a hacer ruido de motor, como si tuviera movimiento. La alarma se activó y las luces de todo el lugar comenzaron a prender y apagarse. No recuerdo haber sentido tanto miedo en toda mi vida. Era imposible que la camioneta estuviera prendida, porque cuando fui a revisarla me di cuenta de que le habían quitado la pila. A las 3 de la mañana se volvió a botar la alarma haciendo un ruido insoportable. Le marqué al supervisor para que fuera porque necesitaba su ayuda. Lo raro fue que cuando colgué el teléfono todo volvió a quedar en silencio. El único ruido que escuché fue como si alguien estuviera caminando afuera de la puerta en círculos. Cuando llegó el supervisor yo tenía tanto miedo que ni siquiera quería salir a abrirle. Como pude me armé de valor y corrí hacia la puerta y lo dejé entrar. Él me vio tan pálido que pensó que me había pasado algo muy malo. Me preguntó si todo estaba bien y le respondí que no. Allá adentro hay algo muy malo. Entra al almacén y compruébelo usted mismo. El supervisor estuvo revisando pero no encontró nada fuera de lo común. Todo estaba tranquilo. Como me vio muy alterado, se quedó conmigo hasta completar el turno. En cuanto aparecieron los primeros rayos del sol, le dije que ya no quería trabajar ahí, que me mandara mejor a otro lado porque de lo contrario iba a renunciar. El supervisor me respondió que sí había alguien que se iba a quedar ahí como mi reemplazo. Lo único que tenía que hacer era enseñarle cómo era el turno, y para eso lo iba a llevar por la tarde. Una vez que se llegó la hora, llegó mi jefe con el chavo nuevo. Recuerdo muy bien esto, y lo voy a contar con todo respeto para él y su creencia para el de abajo. Me le quedé viendo al nuevo elemento y él hizo lo mismo. Me dio la impresión de que ya lo conocía de hace tiempo porque era muy familiar para mí. Le pregunté y él me respondió que no, que nunca nos habíamos visto. En fin, no insistí con eso y procedí a enseñarle el sitio. Platicamos de lo que tenía que hacer y eso fue todo. Le dije también que iba a regresar en la noche para decirle a qué hora y por qué lugares era más conveniente dar los rondines. Regresé como eso de las 12 de la noche y todas las luces estaban apagadas. Él apareció tranquilo y en medio de la oscuridad como si nada. Por supuesto que yo tenía miedo y le pregunté, «Oye, ¿por qué no prendes la luz?». A lo cual me respondió, «A mí me gusta la noche y la oscuridad. No le tengo miedo a nada». No le quise responder nada y entré a la caseta. Lo primero que noté es que no estaba la Biblia. Le pregunté por ella y me respondió que estaba guardada. La sacó de una bolsa y la volvió a poner sobre la mesa y en eso me preguntó si era verdad que ahí espantaban. Le contesté que sí y cómo se había enterado de eso. Se nota luego, respondió. Se siente una vibra muy pesada. Pero aquí está la Biblia y ella nos protege. ¿O qué? ¿Tú no crees en Dios? Su respuesta fue, nah, yo creo en el diablo. Él sí es mi amigo. La verdad me quedé espantado con su respuesta. No pensaba agregar otra cosa, pero él dijo, fíjate que cuando llegué me pareciste conocido, pero así como si fuera de años. Le respondí que a mí me había pasado lo mismo y que era muy raro. En ese momento, no sé por qué, pero se cayó su mochila de la mesa. Fue de la nada como si le hubiera tirado una ráfaga de aire. Simplemente se había caído. De adentro salió un diablito de oro que tenía guardado en la mochila. Al verlo me dio más miedo que antes. El nuevo guardia comenzó a contarme que si uno cree en el demonio te da todo, pero tiene que ser a cambio de algo. Él, por ejemplo, hacía rituales para atraer pareja. A simple vista no era un hombre muy atractivo, pero gracias a los rituales se consiguió una esposa muy bonita. Además, nunca sufría de hambre, aunque como todo el mundo necesitaba trabajar, obviamente. Yo le enseñé todo y el muchacho se fue a su casa a descansar, ya que esa noche yo tenía que capacitarlo y a partir del día siguiente el puesto sería suyo. Sin embargo, el muchacho ya no volvió y no volví a saber nada de él. Durante la última noche escuché lamentos y pisadas en el almacén que no me dejaron estar tranquilo. Al día siguiente me fui y tampoco regresé. Y bueno, amigos, esta es mi experiencia como guarda de seguridad que obviamente terminó marcando mi vida.
Sobre todo por ese otro chavo que conocí, porque fue muy raro. He llegado a pensar que hasta pudo ser el mismo diablo en persona que fue a visitarme. Ojalá esté totalmente equivocado con esto. Si has llegado hasta el final de este relato y quieres compartir alguna experiencia que tiene que ver con guardas de seguridad o veladores, no dudes hacerlo al correo contacto @relatosdehorror.com. Soy Antonio, nos escuchamos muy pronto.